Muy buenas tardes para todos. En la sesión que vamos a ver el día de hoy vamos a empezar a analizar el cómo conectar mi propuesta de valor con mis clientes. Esto lo que me va a permitir a mí es identificar cuál podría ser el mecanismo con el cual voy a conectar, a llevar mi propuesta de valor a mi segmento de cliente definido. Es importante para esto tener claro que se debe contar con un segmento de clientes y con una propuesta de valor bien definida y que tenga relación la una con la otra para de esa forma identificar los canales más pertinentes. ¿Listo? Entonces, ya entrando más en materia, entramos a analizar que el concepto de canales es el término de cuál es el camino para llegar a nuestros clientes. ¿Listo? O sea, cuál es ese camino exitoso, pertinente, que nos va a ayudar a que nuestros clientes nos conozcan nuestra propuesta de valor y logren identificar en nosotros una oportunidad de crecimiento y de propuesta de valor garantizada, bien sea un servicio o bien sea un producto. En ese orden de ideas, vamos a entrar a analizar la forma en la que nuestra propuesta de valor va a llegar a nuestros clientes. ¿Listo? A ese cliente que va a tener características especiales, no solamente geográficas, sino también psicográficas, de comportamiento y todo este elemento, todos estos elementos son los que nos van a llevar a nosotros a garantizar una estrategia de canales importante. Vamos a empezar a analizar lo que son los canales propios directos. En este caso hablamos de situaciones puntuales como lo son el sitio web y el equipo comercial directo. ¿Qué tenemos en estos ejemplos? En estos ejemplos es cuando nosotros como empresa garantizamos y construimos nuestros propios canales. ¿Cuál es el elemento principal de estos canales propios directos? Pues que si yo tengo un sitio web, tengo que estar pagando el host, tengo que estar pagando un webmaster, tengo que estar pagando diseño, tengo que estar pagando todo un mantenimiento de plataforma que me va a permitir a mí conectarme directamente con mi público objetivo. En el caso del equipo comercial directo, pues es algo que en algunas líneas de negocio se utiliza, pero no es algo pues vital y fundamental pues para generar una propuesta de valor necesaria. Sin embargo, cuál es la desventaja de estos equipos comerciales directos? Obviamente estamos hablando de nóminas, estamos hablando de que es alguien que va a estar trabajando persona a persona y eso me puede estar generando a mí ciertas demoras o una eficiencia o me puede estar generando a mí ineficiencia en cuanto a la cantidad de clientes con respecto al tiempo utilizado en temas comerciales. Tenemos los canales propios indirectos y en esto se relaciona principalmente con las tiendas propias o gestionadas por la empresa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la empresa no directamente está conectándose con el cliente, sino que a través de una tienda, de una franquicia, está conectando su propuesta de valor a un cliente indirecto. No hay una conexión directa entre el cliente y el proveedor. ¿Listo? Entonces, estas que me permiten vender franquicias, generar ingresos y de esa forma tener un posicionamiento más grande, más elevado. ¿Cuál es la condición que se va a tener aquí de pronto en desventaja? En la medida en que yo me vaya separando de mi relación con el cliente, de mi cercanía con él, esos elementos se van convirtiendo en variables que se van traduciendo en desventajas al momento de generar una propuesta de valor importante. ¿Listo? Y no quiere decir que esté mal, no quiere decir que esté bien, simplemente depende de las condiciones y características que su cliente, que su producto y su cliente tienen en común. ¿Listo? Si usted tiene una propuesta de valor y un segmento que requiere de mantener una conexión directa con su cliente, pues este no es un canal importante y valioso para usted. En este caso, estamos hablando también de los canales de socios indirectos. En este caso, si traemos a colación ejercicios como Catronics o Mercado Libre. ¿Ellos qué es lo que hacen? Hacen distribuciones al por mayor, ventas al por menor y a través de los sitios web de los socios. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite facilitar a nosotros una disminución de costos importante porque ya no estaríamos hablando nosotros de elementos como pagar el arriendo de una tienda, como de pronto el tener yo que andar administrándola, dirigiéndola, sino que simplemente envío mis productos a un proveedor mucho más grande y esos elementos pues, me van a permitir a mí disminuir costos. Obviamente, canales de socios indirectos depende de la estrategia de
de la estrategia comercial que los portales manejen. No estamos nosotros influenciándolos directamente. Entonces, si se dan cuenta, vamos perdiendo nosotros cercanía y decisiones con respecto a las estrategias hacia el cliente. ¿Cuál es la forma de desarrollar un canal? Y para ello vamos a utilizar unos elementos que nos van a ayudar a nosotros para identificar las características más pertinentes para nuestros canales. ¿Listo? Y la forma en la que nos vamos a conectar con nuestros clientes. La primera puede ser la informativa. En ese caso, se pueden crear espacios que me ayudan a suministrar información sobre nuestra propuesta de valor. El elemento más importante de los canales son canales de comunicación, por ejemplo, la participación en los eventos, en las ferias. Cuando nosotros tenemos esos canales y esos espacios, nosotros no estamos teniendo en cuenta los intereses y las expectativas del cliente. Simplemente montamos una estrategia con la cual presentamos nuestra propuesta de valor y en grandes masas logramos identificar públicos objetivos que puedan estar interesados. ¿Qué pasa en estos espacios? Que estos espacios tienen que ser estratégicamente invertidos. Yo no puedo llegar y tener, por ejemplo, una empresa de ingeniería y tratar de meterla dentro de la feria del hogar y esperar que la gente, al ver un producto netamente técnico, esté interesado y esté de pronto con la intención de querer comprar mi producto o mi servicio. ¿Listo? Aquí traigo un ejemplo y es, por ejemplo, en el 2018, y este video se los voy a colocar ahorita en el aula virtual. Este es el video de cómo presentó Samsung en el CES 2018 el tema de ciudad inteligente, el tema de un hogar totalmente automatizado a través de Samsung. ¿Listo? Otro elemento es a través de la evaluación. En ese caso, lo que nosotros vamos a buscar es una retroalimentación, un feedback sobre esa propuesta de valor. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que entra? Características tan importantes como cuando queremos lanzar nosotros un producto y analizar cómo le fue a ese producto ante mis clientes potenciales. ¿Listo? Entonces, ese feedback nos va a permitir a nosotros qué tan cercanos o qué tan alejados estamos nosotros de esa propuesta de valor y esa relación con mi segmento de cliente identificado. ¿Listo? Entonces, esta evaluación nos ayuda a nosotros a identificar si efectivamente el canal y las estrategias que estamos utilizando son realmente correctas. Tenemos a través de la compra. Entonces, en ese caso, podemos analizar cómo es que nuestros clientes obtienen nuestra propuesta de valor. Están interesados en compras a lo largo de la web, les interesa de pronto por llamadas telefónicas, prefieren ir en persona. ¿Cuáles son esos hábitos de consumo que me pueden llevar a mí a identificar canales de compra que me garanticen que mi producto cuenta con toda la pertinencia y aceptación de mi público objetivo, según sus características y sus condiciones de segmentación? ¿Listo? Aquí, por ejemplo, nosotros analizamos estos 4 elementos. Netflix tiene una estrategia de venta en la cual nunca tiene conexión con el cliente. Me explico. No existe y no está dentro de sus expectativas principales tener una persona de planta vendiendo suscripciones de Netflix. Muy diferente a cuando analizamos un Mercedes-Benz, en la cual tenemos una atención mucho más personalizada. ¿Pero por qué es mucho más personalizada? Porque el valor de mi producto o mi servicio va a ser mucho más exclusivo. Entonces, eso me va a permitir a mí construir estrategias de compra para que el cliente se sienta mucho más a gusto y mucho más pertinente acerca de el potencial de mi propuesta de valor con ese cliente en detalle. Continuamos con el ejercicio de Apple. Apple, dentro de su ejercicio de compra, mantiene una cercanía muy concreta y muy directa y muy especial con el cliente. Al punto que, cuando usted desea comprar un producto Apple en una tienda Apple, las personas que están ofreciendo su producto, el producto que usted desea comprar, tiene mucho conocimiento. Los espacios son espacios para interactuar con el dispositivo, cosa que antes no se podía hacer. Entonces, la forma y la estrategia en la que nosotros nos conectamos con el cliente a través de una tienda lo es todo. Eso hace que nuestros clientes estén interesados en adquirir productos directamente relacionados con las pertinencias y las exigencias del cliente. Y finalmente tenemos el del concesionario Chery o la fábrica de vehículos Chery,
en la cual, pues a diferencia de Mercedes, es una solución mucho más general, mucho menos detallada. Hay características donde el cliente puede elegir de pronto el color, de pronto la motorización, de pronto algunas características, pero no al nivel de Mercedes, ¿sí? ¿Eso en qué se diferencia? Pues en el precio entre un vehículo Chery y un vehículo de Mercedes-Benz, así como en su propuesta de valor como tal. ¿Listo? Entonces, cuando ya teniendo ya esto entendido, vamos entonces a analizar el cómo llega nuestra propuesta de valor a manos del cliente. Ya pasamos en cómo mandamos el mensaje. Anteriormente vimos cómo es ese ejercicio de compra y ahora vamos a analizar cómo es ese ejercicio de entrega, o sea, cómo nuestra propuesta de valor va a llegar al cliente. Y aquí empezamos a analizar, por ejemplo, cuando usted recibe boletas, las famosos tiquetes de un evento, los tiquetes de cine. Si lo comparamos, por ejemplo, con el caso de las boletas del evento de Tomorrowland, encontraremos que la propuesta de valor al ser un evento tan exclusivo, al ser un evento de alto costo, la propuesta de valor o la propuesta de entrega de mi producto es mucho más especial, ¿sí? Y en el aula virtual les voy a dejar un video donde muestran el ejercicio de cómo le llega a usted una boleta del Tomorrowland y cuál es esa propuesta o cuál es ese nivel de detalle en el cual ellos generan valor agregado no solamente en la experiencia del evento, sino también en el ejercicio de la entrega, en todos los elementos que necesita uno para que la propuesta de valor, que es el evento, se convierta en una experiencia inolvidable y difícil de igualar. ¿Listo? Podemos estar hablando entonces del ejercicio de postventa y es aquí analizar cómo garantizamos futuras situaciones relacionadas con esa propuesta de valor. ¿A qué nos referimos principalmente con esto? Pues a esos elementos, a esas características que me permiten a mí establecer contacto con el cliente en caso de que necesite algo, en caso de que quiera comprar algo, en caso de que desee adquirir otro servicio que yo le estoy ofreciendo o en caso de que tenga alguna duda previa a comprar mi producto. ¿Listo? Todo este servicio postventa es importante tenerlo en cuenta porque es la forma en la que nosotros resolvemos y mantenemos esa cercanía con el cliente. ¿Listo? Entonces, vamos a entrar a mirar ya en resumen cuáles son los tipos de canales generales que hemos venido manejando. En principio, hemos estado hablando de los canales de comunicación, forma en la que nosotros nos comunicamos con los clientes. O sea, vamos a mirar cuáles son esos elementos que nos van a llevar a que nuestra propuesta de valor llegue al cliente. Medios de comunicación, redes sociales, medios impresos, medios visuales, medios sonoros, cual sea el medio, ese va a ser el elemento que va a diferenciar y que me va a permitir a mí construir una propuesta de valor diferenciadora. ¿Qué es importante tener en cuenta en esto? Que no necesariamente por el hecho de que yo quiero dispararle a todo, pues voy a tener garantizado el éxito en todo. ¿Listo? Esos estilos de campañas donde, por ejemplo, pauto en televisión, pauto en periódicos, pauto en radio, pauto en internet, pauto en todo lado, se van a dar cuenta que me va a generar a mí muchísimos costos. Entonces es importante que lo analicen, que analicen las formas en las que planean establecer esa conexión con los clientes. ¿Listo? Los canales personales. Si hablamos de comunicaciones, el voz a voz y la comunicación directa son fundamentales. Esos canales personales son muy buenos. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener esa cercanía con el cliente, esa posibilidad de hacer un feedback. Y es este feedback el que va a marcar la diferencia en el momento de compra. ¿Cuál es la desventaja de esto? Son canales sumamente costosos. Si usted va a hablar puerta a puerta, hablando con persona a persona, el tiempo va a ser muy limitado, va a ser muy extenso, perdón, y las coberturas van a ser sumamente bajas. Y si usted quiere tener muchas personas vendiendo voz a voz, pues va a tener de pronto ciertos elementos y ciertas desventajas en ese ejercicio. Están los canales masivos, por ejemplo, el Times, CNN, la BBC, son canales que, como la radio y la televisión, tienen elementos de conexión en la cual pueden abarcar muchísimo público. ¿Qué es lo que pasa con estos canales de comunicación? No tenemos forma de monitorear qué perfiles, qué potenciales públicos están ahí. Y aquí viene un análisis y una reflexión que yo quiero dejarles, y es que
Cuando ustedes analizan la audiencia, que sale a veces Caracol o RCN diciendo que puntearon en audiencia en el momento en que estaban haciendo la transmisión del partido de Colombia, o Miss Universo o las noticias, esa medida la hacen normalmente con dispositivos pequeños que se conectan a 1000 televisores en todo el país. Esa es la forma de medirlo. Cuando ustedes analizan, digamos, cuando se analiza ese ejercicio, se dice, bueno, ¿cuántos de esos 1000 televisores seleccionados al azar están conectados a las 7 de la noche viendo canal RCN o canal Caracol? ¿Sí? Entonces ahí dice, sí, mire, tuvimos 10 puntos porcentuales, 15 puntos porcentuales, y aparte de eso manejan un ejercicio y un estereotipo que ya, en mi opinión, es demasiado obsoleto. Y es que dentro de la métrica, por cada televisor, hay cerca de 4 personas viendo televisión. ¿Listo? Entonces ahí les dejo el análisis. Hoy en día ustedes se sientan toda su familia a ver televisión en familia, o cada quien toma elementos diferentes, actividades distintas que me llevan a mí a tener hábitos de consumo diferentes. Muy seguramente de pronto algunos de ustedes ya ni siquiera tienen ven televisión, ven noticias, se comunican y se actualizan de distintas formas. La estimulación de compra. Y aquí es donde tenemos otro elemento importante, y es cómo puedo hacer yo que mi propuesta de valor llegue al cliente. A través de cupones de descuento, a través de rifas, a través de reembolsos, a través de demostraciones. Eso me puede ayudar a mí a acercarme al cliente, porque muchas veces el cliente conoce, pero nunca ha tenido la intención de acercarse a mí. No le llama la atención. Entonces, a través de esta opción, yo puedo establecer esa estimulación de compra. Puedo decir como, venga, ¿por qué no adquiere mi producto? Se lo dejo por 18 meses y usted lo prueba, y después si quiere lo va desarrollando, lo va comprando y lo va adquiriendo, pero pues inicialmente tenga usted una compra de 18 meses o tenga esta muestra gratis de nuestro servicio premium. Entonces, en estas es cuando nosotros sí podemos encontrar elementos que pueden ayudar a conectar mucho más al cliente. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de la publicidad, podemos entrar a analizar métodos convencionales y medios alternativos. Cómo mi propuesta de valor puede llegar a marcar la diferencia. Cómo a través de pronto de situaciones empáticas, de intervenciones en espacio, puedo yo llegar a conectar esa propuesta de valor con mis clientes, ¿sí? Llegar a ver si efectivamente mi propuesta de valor empieza a jugar con elementos que pueden ser irracionales, pero que me ayudan a generar más recordación de mi marca. ¿Listo? Entonces esa también me puede permitir a mí establecer una propuesta de valor interesante. Las relaciones públicas, y aquí es muy importante que ustedes dentro de sus ejercicios de responsabilidad social puedan empezar a construir la imagen favorable de la marca. Aquí traigo el ejemplo de Ecopetrol, en la cual Ecopetrol, independientemente de todo su ejercicio de tuberías rotas, de pronto pérdida de combustible en ríos, etcétera, 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 tiene un plan de contingencia y tiene situaciones como montar colegios, montar hospitales, ayudar a la comunidad a generar ese valor agregado y ese bienestar dentro de la misma, mientras la empresa se encarga de hacer sus procesos habituales de explotación y etcétera. Todo esto va a tener ejercicios, va a tener algunos ejemplos que voy a estarles montando en la página web para que ustedes entiendan más o menos a qué me estoy refiriendo. Los canales de distribución, aquí ya entramos a nuestro segundo bloque y entonces empezamos a analizar cómo nuestra propuesta de valor va a llegar al cliente. En este elemento vamos a analizar dos situaciones. La primera son los canales de distribución de productos. Aquí, como podemos ver, el canal de distribución, si yo tengo aquí en este ejercicio, vamos a ver si lo logramos acercar un poco. Si yo tengo dentro de mi producto de mi productor o fabricante y en el otro lado mis consumidores, en este gráfico puedo llegar yo a entender cuál es ese comportamiento que me ayude a mí a analizar si mi cliente va a conectarse o no con mi propuesta de valor. ¿Listo? Entonces aquí es importante analizar que entre más intermediarios coloque yo, por ejemplo, si estamos hablando de productos, poder estar analizando como distribuidores, vendedores minoristas, de pronto agentes o representantes. Si se dan cuenta, cada uno de estos canales me va a generar a mí un efecto de distorsión entre mi relación con el cliente y mi propuesta de valor.
¿Listo? Entonces, no quiere decir que usted tiene que mantener relación directa con el cliente, pero sí tiene que tener en cuenta que en la medida en que hayan más intermediarios va a tener mayor cobertura de mercado, pero va a empezar a sacrificar esa cercanía, ese feedback con el cliente. Porque aun cuando usted mande a sus intermediarios o a esas personas a que se conecten con el cliente final y a que le digan al cliente final, oiga, ¿qué le pareció el producto? Muy seguramente cada quien va a estar respondiendo lo que entendió o dando una respuesta a su anterior línea de logística diferente. Entonces voy a tener como un teléfono roto, donde yo voy a tener una propuesta de valor y al final del día esa propuesta de valor me va a generar a mí cierta distorsión en el elemento. ¿Listo? Vamos a analizar los canales de distribución con servicios y en este caso ya no estamos hablando de ese productor, sino estamos hablando de ese proveedor. Y ya no estamos hablando, como en el ejercicio anterior, de un consumidor, sino que estamos hablando de un cliente. En este caso, por ejemplo, vamos a traer a colación el ejercicio de Claro. ¿Sí? La gente de Claro directamente no se conecta con el cliente final. Si se va a hacer un servicio de instalación, hay una empresa y esa empresa, que es una filial, contrata varias personas para que esas personas sean las que tengan conexión con el cliente. ¿Listo? En este pasa lo mismo que lo que pasa con el producto. En la medida en que yo coloque más intermediarios, debo buscar la forma de garantizar que la propuesta de valor, si es mi cercanía con el cliente, se garantice para no ver afectado procesos de cobertura de mercado. ¿Listo? Pasamos entonces a los canales de venta. Y aquí vamos a entrar a analizar cómo vamos a comercializar o cómo vamos a vender nuestra propuesta de valor. Y aquí es donde vamos a entrar a mirar el ejercicio de la venta personal que hablábamos anteriormente. Si yo quiero tener una venta directa con mi cliente, muy seguramente voy a tener yo demoras en tiempo. Eso me va a generar a mí grandes inversiones, pero se usa netamente o principalmente cuando tenemos mercados muy cerrados, cuando tenemos propuestas de valor en segmentos de clientes muy exclusivos, donde realmente mandar a una persona a hacer una venta me puede generar a mí grandes ingresos sin la necesidad de estar trabajando con cientos o con miles de vendedores que me ayuden a fortalecer mi propuesta de valor. ¿Listo? Entonces, aquí viene una pregunta y es ¿cómo le podríamos generar valor agregado a una inmobiliaria? ¿Cómo lo solucionamos? Pues de una forma personalizada, de una forma en la cual le garanticemos al cliente si quiere vender, si quiere rentar, si quiere arrendar o si quiere por el contrario comprar un inmueble. ¿Listo? Entonces ahí es donde yo puedo empezar, y eso se los voy a colocar en un ejemplo, a generar valor agregado a través de elementos diferenciadores, cercanía con el cliente, facilidad en los procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a pasar entonces a lo que es el marketing directo. ¿Qué es el marketing directo? Es cuando hablamos nosotros de ventas por catálogo, el famoso mailing, la venta telefónica, el comercio electrónico. Todo ese tipo de elementos son lo que se conoce como marketing directo, donde nosotros a través de información muy concreta, por ejemplo de lo que estamos navegando, lo que estamos comprando, podemos establecer y ofrecer situaciones en las cuales el cliente tiene el poder y cierto grado de autonomía para comprar sus productos o servicios. Entonces, en conclusión, hemos analizado ya 3 elementos importantes de los canales y que toda propuesta de valor debe tener. Debe tener canales de comunicación definidos, debe tener canales de distribución claros y muy concretos. Y finalmente debe contar con canales de venta también muy definidos. Estos 3 elementos es lo que se comprende y lo que comprende todo el ejercicio de la construcción de mis canales, mis estrategias para establecer contacto entre mi propuesta de valor y el cliente. ¿Listo? Vamos entonces a entrar a analizar algunas preguntas que son de carácter importante que me pueden ayudar a mí de pronto a construir una estrategia de canales mucho más relevante y mucho más pertinente. La primera, ¿cuáles son esos canales que mi segmento de cliente prefiere? Si estoy hablando de un público joven, ¿qué pertinencia o qué tanta posibilidad tiene el de estar hablando, de estar informándose a través de un periódico? ¿Cuántos estarían comprando, por ejemplo, el periódico El Espectador, El Tiempo? ¿Cuántos realmente, si tienen acceso en casa a esos canales, realmente los utilizan? ¿Cuántos jóvenes de pronto se pueden sentar a las 7 de la noche a ver noticias?
¿Cuántas personas de la tercera edad podrían de pronto tener acceso a Internet y les interese de pronto hacer compras por Internet? Todo eso depende del comportamiento y del segmento con el cual nosotros estamos trabajando con los clientes. ¿Mm? Si mi empresa ya se encuentra en funcionamiento, ¿cómo es que establezco contacto con ellos? ¿Sí? ¿Cómo es mi estrategia? ¿Cómo me comunico? A veces cometemos el error y decimos, no, es que yo tengo Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y ahí ofrezco mis productos. Pero resulta que mi producto es más para la tercera edad. Entonces empezamos a encontrar que no hay coherencia entre los canales que estamos utilizando y los hábitos de consumo de mis clientes. ¿Listo? En ese caso puedo conjugar canales. Puedo de pronto ofrecer canales electrónicos donde puedo establecer mezclas entre redes sociales, entre ciertas estrategias de venta, garantizar líneas logísticas de grandes magnitudes para poder estar difundiendo yo mi propuesta de valor. ¿Mm? ¿Puedo yo realmente empezar a jugar con esos canales generando lo que se llamaría la mezcla perfecta de nuestros canales? ¿Cuáles son esos resultados que son más acertados, más rentables? ¿Sí? Si yo estoy invirtiendo en una pauta radial y esa pauta radial me cuesta 500 millones de pesos y resulta que en la pauta radial solo conseguí 5 clientes, pues muy seguramente cuando hacemos el balance quiere decir que invertimos 100 millones de pesos por adquirir 5 clientes. ¿Listo? Entonces eso es lo que tenemos que entrar a analizar como estructura de costos. Porque a veces decimos, no, es que queremos montar en el periódico la información. Claro, una cosa es montarlo un domingo, otra cosa es montarlo un día entre semana, otra cosa es montarlo un día especial de la semana. Todos ellos tienen unos componentes. ¿Por qué? Porque tienen unos segmentos de cliente ya definidos. Y muy seguramente me va a generar a mí sobrecostos al respecto. ¿Cuál es esa integración y esos hábitos de consumo que me van a permitir a mí construir unos canales de comunicación, distribución y venta con el cliente? Con ese segmento de cliente que me va a marcar a mí la diferencia. ¿Listo? Y hasta aquí entramos a analizar cuáles son esos elementos que construyen mis canales para establecer contacto con los clientes, para llevar esa propuesta de valor a lo que mi cliente realmente quiere, y es el adquirir la propuesta de valor como tal. ¿Listo? En estos momentos ha quedado entonces ya evidenciado los 3 tipos de canales que existen y cuáles son las características que los diferencian a cada uno. ¿Listo? El ejercicio que van a hacer es que van a empezar a construir canales de distribución, canales de ventas y canales de comunicación para que su propuesta de valor llegue a mi segmento de cliente. ¿Listo? Tengan muy en cuenta que a canales masivos, costos elevados, y a canales pequeños o canales de muy corto alcance, muy seguramente se nos van a incrementar los costos dependiendo de las características. ¿Listo? Muchas gracias. Cualquier inquietud que tengan la pueden compartir en el aula virtual o me la pueden compartir en mensaje directo o a mi correo electrónico. Muchas gracias y feliz tarde.